Bueno, vamos a meternos de lleno a descifrar un código de error que suele dar más de un dolor de cabeza, el P2554. Si este numerito ha saltado en el escáner del coche, aquí vamos a ver qué significa realmente y, lo más importante, qué podemos hacer. A ver, es la clásica situación que a nadie le gusta. Uno va conduciendo tan tranquilo y de repente ¡zas!, se enciende esa temida luz de fallo de motor en el salpicadero. Uf, mala señal, nunca es para nada bueno. Y claro, si al meterle en la máquina de diagnosis nos canta este código, el P2554, pues ya tenemos una pista. Es la manera que tiene el coche de decirnos, oye, que algo no va fino por aquí. Toca hacer de traductores. Entonces, ¿qué narices significa este código? Vamos a pensarlo como si el coche estuviera en el médico. Lo primero es entender qué le pasa, cuál es el diagnóstico. Si nos ponemos técnicos, el P254 nos chiva que hay un problema de voltaje, concretamente una tensión más baja de lo que debería en el circuito que básicamente conecta lo que hacemos con el pie en el acelerador y la cantidad de combustible que se inyecta. O sea, traducido para que nos entendamos todos, el cerebro del coche está detectando un fallo a la hora de gestionar la potencia del motor. Es como si hubiera una mala comunicación, un cable pelado en el sistema nervioso que une la orden de acelerar con la respuesta del motor. Vale, ahora vamos a lo práctico, a lo que se nota al volante, porque como cualquier enfermedad, este problema tiene síntomas que se ven y se sienten. El coche nos está hablando. El síntoma más obvio, claro está, es la dichosa luz encendida. Pero hay más. A lo mejor al coche le cuesta arrancar, o el motor va a tirones, como si no fuera redondo. Y en casos más serios, ¡zas!, se puede calar sin más. También es muy típico que el coche entre en lo que llamamos modo de protección, y no ande, limitando la potencia para no romperse. Bien, ya tenemos los síntomas. Ahora, como haría un buen detective, vamos a ver quiénes son los sospechosos habituales detrás de esta avería electrónica. Pues mira, los expertos apuntan a varios culpables. Los principales suelen ser dos módulos electrónicos, dos cerebritos. El FIC, que es el que manda sobre los inyectores, y el PCM, que es la centralita principal del motor. Pero, y esto es súper importante, muchas veces el problema no está en estas piezas que son caras, sino en algo tan tonto como un cable o un conector. Y aquí un apunte muy interesante que viene de la experiencia en el taller. Resulta que en los vehículos Ford hay una probabilidad altísima de que el fallo esté en el módulo de inyección, el FIC, o en los cables que van a él. Un dato clave si se tiene un coche de esta marca. Con los posibles culpables en mente, ¿cómo damos con el que es de verdad? Pues la clave es no dar palos de ciego. Hay que seguir un proceso, un orden lógico, de lo más fácil a lo más difícil. El protocolo de un buen profesional siempre es el mismo. Se empieza por lo más básico, mirar, una buena inspección visual del cableado. Después, con un multímetro, a medir si llega corriente. Luego, con un escáner bueno, que nos dé datos en tiempo real, no solo el código de error. Y ya, como último recurso, si todo lo demás está bien, se miran los módulos por si tienen algún daño. Y esta es la moraleja. Es el consejo de oro de cualquier mecánico que se precie. Antes de llevarse las manos a la cabeza y pensar en gastar un dineral, hay que comprobar lo más simple. Los cables, las conexiones, porque es que de verdad, muchísimas veces la solución está ahí y es infinitamente más barata. Esta tabla lo deja clarísimo. El error típico es empezar a cambiar piezas a lo loco. Lo correcto es seguir un método. Otro fallo es pasar de los cables, cuando una buena inspección visual es fundamental. Y ojo, no vale con un lector de códigos de 3 al cuarto, hace falta una máquina que nos dé datos en directo para ver qué está pasando de verdad. Vale, ya sabemos qué pasa, ahora toca arreglarlo. Vamos a ver cuál sería el plan de tratamiento para dejar el coche como nuevo. Como es lógico, las soluciones van de la mano de las causas. Muchas veces la cosa se arregla reparando un cablecito o limpiando un conector que está sucio. Solo si después de todas las pruebas se confirma que un módulo está frito, entonces, y solo entonces, se piensa en cambiar el FIC o, más raro todavía, el PCM. Uno podría tener la tentación de decir, bueno, borro el fallo y a seguir. Pero, ¿qué pasa si lo ignoramos? Ojo, porque esto es importante. El riesgo número 1 no es que se rompa el motor, no, es la seguridad. Un fallo de este tipo puede hacer que el coche se pare en seco, de repente, o que se quede sin potencia de golpe. Ahora imaginemos esa situación en mitad de un adelantamiento o en la autovía. Es que es peligrosísimo. Y además del peligro, está el bolsillo. Como vemos aquí, arreglarlo a tiempo, que podría ser una tontería de un cable, cuesta poco. Pero si lo dejamos pasar, el problema puede ir a más y acabar fastidiando piezas muy caras como el FIC, la centralita o hasta los inyectores. Y ahí la factura se dispara, vamos. Así que en resumen, la conclusión es bastante clara, ¿no? Este no es un fallo para dejarlo para mañana. Es una advertencia de un problema serio que afecta a la seguridad y a la vida del motor. Hay que hacerle caso sí o sí. En definitiva,
El código P2554 es una llamada de atención muy clara del coche. Es su forma de comunicar un problema muy concreto que, si se ataca bien, tiene solución. La clave es saber interpretar el mensaje, hacer un buen diagnóstico y al final devolverle al vehículo la fiabilidad y la seguridad que debe tener.